Bueno, buenos días. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de Ciutadans para hacer una valoración sobre el acuerdo adoptado finalmente por la Mesa de no reconsiderar la admisión a trámite de las propuestas de resolución sobre la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña. Ciutadans manifiesta, obviamente, su disconformidad por esta admisión a trámite o esta no reconsideración de la admisión a trámite de dichas propuestas por exactamente los mismos motivos que nos llevaron a pedir su no admisión a trámite y pedir también la reconsideración de su admisión a trámite, porque atentan directamente contra los principios del Estado de Derecho, contra el orden constitucional y contra el marco estatutario. Hemos tenido conocimiento del informe jurídico presentado o solicitado por la Mesa a los servicios jurídicos del Parlamento y que avala la decisión final de admitir a trámite. Ciudadanos va a hacer un análisis exhaustivo de este informe jurídico, pero simplemente, y a título de inventario, más que nada porque los argumentos que se dan básicamente son dos, es uno, que no se puede limitar o que la Mesa no tiene la capacidad de limitar en función de la propuesta política la admisión a trámite de cualquier iniciativa parlamentaria, si había una iniciativa legislativa, una propuesta de resolución, para no impedir el debate democrático y el debate político. Y, en segundo lugar, y algo muy relevante, sobre todo por la lectura que se va a hacer finalmente si alguna de estas propuestas es aprobada por el Parlamento de Cataluña, que estas resoluciones no tienen y no producen efectos jurídicos, no son normas ni incorporan un mandato normativo susceptible de entrar en contradicción con la Constitución en términos estrictamente jurídicos. Es decir, son un brindis al sol, son una declaración política, no tienen validez jurídica, pero, sin embargo, serán utilizadas políticamente para justificar lo que es una estrategia de sedición iniciada por Convergencia y Unión y Esquerra Republicana. Antes de entrar a hacer una valoración un poco más exhaustiva de lo que significa esta voluntad de pervertir y de hurtar el verdadero debate político, que es el legislativo, en esta Cámara o en las Cortes Generales, ante un tema tan fundamental para el futuro de Cataluña y del conjunto de España, como es el debate acerca de la soberanía y el derecho a autodeterminación, más allá de eso, simplemente recordar, a título de inventario, otras resoluciones y otros informes avalados por los servicios jurídicos parlamentarios que van en una línea radicalmente diferente. Quiero recordarles a ustedes que el Parlamento rechazó tramitar la ILP de Solidaritat per la Independencia con el argumento de que contradeciría el Estatuto y la Constitución, o entraría en contradicción con el Estatuto y la Constitución. Y voy a leer literalmente una parte de ese informe. El contenido y objeto de la propuesta entraría en contradicción con la Constitución y el Estatuto. La contradicción que se produce no puede ser corregida para superar estas contradicciones por medio de una o diversas enmiendas, sin incurrir en el peligro de desnaturalizarla. Es decir, si este Parlamento o esta Mesa cree que de todo se puede debatir en este Parlamento, más allá de su capacidad legislativa, simplemente porque hay un derecho que tienen los parlamentarios o los grupos parlamentarios de proponer cualquier cosa en este Parlamento, ¿por qué antes no y ahora sí? ¿Cuál es el cambio de postura que permitió a la Mesa impedir un trámite y ahora lo avala? Porque, a diferencia de lo que va a pasar aquí el próximo día 23, si aquí se hubiese aprobado una ley manifiestamente inconstitucional, esta podía haber sido recurrida al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, haber dejado sin efecto. Cosa que también puede pasar con la declaración, pero no en la misma línea. Es decir, la declaración no tiene validez jurídica, y así lo dice el informe jurídico de los servicios del Parlamento. Es decir, no es más que una declaración política. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa porque de esta declaración política se va a hacer una estrategia política concreta, que vulnera el principio constitucional básico del concepto de soberanía. El artículo 1.2 de la Constitución dice con claridad, y no es interpretado ni interpretable, por lo tanto, la Mesa no tendría que interpretar nada ni ser árbitro de nada, porque es evidente que dice que la soberanía cae en el conjunto del pueblo español.
y como mínimo 4 de las propuestas presentadas, de las propuestas de resolución, dicen que la soberanía recae en el pueblo de Cataluña, contraviniendo directamente el orden constitucional y el marco estatutario. Por lo tanto, desde Ciutadans lamentamos finalmente que la mesa haya admitido a trámite estas propuestas de resolución que tienen como objeto atacar directamente los principios constitucionales, por lo tanto el Estado de Derecho y por lo tanto la democracia. Lamentamos que este Parlamento se arrogue las competencias de debatir sobre aquello que no le corresponde. Yo en la Junta de Portavoces he manifestado que este Parlamento, si se le ocurriese a alguien proponer la declaración de guerra a Libia, se reiría, sería tomada a mofa, pero está exactamente en el mismo rango, como si decidiese anexionarse Wonderland. Es decir, este Parlamento tiene un rango legislativo, tiene un marco legislativo, tiene unas competencias y a ellas se debe ceñir. El debate político se fundamenta en el cumplimiento de las normas. Y si alguien quiere modificar la Constitución, tiene un procedimiento. Y si alguien quiere modificar el Estatuto, tiene un procedimiento legislativo. Lo que pasa es que la estrategia de Esquerra Republicana y de Convergencia tiene como objeto utilizar el Parlamento como caja de resonancia política. Quiere utilizar este Parlamento no como un instrumento legislativo, sino como un escenario, como un teatro, donde escenificar un posicionamiento político. Y la política parlamentaria no es eso. El Parlamento es el centro del debate político con la intención de legislar y de promover reformas legislativas, no hacer declaraciones que contravienen el orden constitucional, que contravienen los fundamentos de nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, de la convivencia entre ciudadanos y entre territorios. Algunos quieren utilizar y quieren pervertir la función de este Parlamento. Quieren anular su función de control al Gobierno. Quieren anular el verdadero debate político y quieren utilizarlo simplemente como un escenario, como una caja de resonancia de sus propuestas políticas sediciosas. Por lo tanto, es una burla democrática. Aquellos que se les llena la boca de democracia, que vulneren los principios democráticos del verdadero debate político, que es el de intentar cambiar las cosas modificando los marcos legislativos. Este Parlamento no es competente para debatir el concepto de soberanía. Es competente para promoverlo, pero no para declararlo. Y no, desde luego, para declarar su modificación unilateral, porque hurta el debate al verdadero sujeto de soberanía, que es el conjunto del pueblo español. Y para acabar, Ciutadans ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible para evitar una declaración contra el Estado de Derecho, una declaración de soberanía contra el Estado de Derecho, la Constitución, el Estatuto y la convivencia. Pero ahora está en manos del Gobierno de España. Ciutadans presentó ayer, como ustedes saben, una petición al Gobierno de España para que presente un recurso de inconstitucionalidad ante la admisión a trámite de estas propuestas de resolución. Inmediatamente el Partido Popular, una vez Ciutadans presentó en la mesa del Parlamento esta readmisión a trámite, hizo exactamente lo mismo. Es decir, el Partido Popular cree que estas propuestas no deben de ser admitidas a trámite. Y así lo evidenció, calcando y copiando la propuesta de readmisión a trámite de estas iniciativas. Por lo tanto, si el Partido Popular cree que estas propuestas no deben de ser admitidas a trámite, el Partido Popular, que gobierna en el Gobierno de España, a través del señor Mariano Rajoy, es el facultado para evitar que esto suceda. El Gobierno de España debe solicitar al Tribunal Constitucional que paralice y que impida esta declaración. Está en su mano. Parecería contradictorio que el Partido Popular de Cataluña o catalá trate de impedir la admisión a trámite de estas propuestas y, una vez admitidas, el Gobierno de España, que tiene la capacidad de impedirlo vía recurso al Tribunal Constitucional, no lo haga. Por lo tanto, desde Ciudadanos le pedimos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Gobierno de España
También al Partido Socialista Obrero Español, que apoye la hipotética decisión del Gobierno de España de recurrir ante el Constitucional esta admisión a trámite. De no ser así, Mariano Rajoy y el Partido Popular serán cómplices por mirar hacia otro lado y permitir que en nuestra comunidad y en nuestro Parlamento algunos utilicen las instituciones para atacar y dinamitar los principios del Estado de Derecho. Repito, Ciudadanos exige al Gobierno de España que solicite al Tribunal Constitucional la no admisión a trámite de estas propuestas que tienen como intención declarar la soberanía del pueblo de Cataluña contraviniendo los principios constitucionales y estatutarios. Está facultado para ello. Debe hacerlo. De no hacerlo, será cómplice del inicio de una hoja de ruta que tiene como objetivo deslegitimar las instituciones democráticas de nuestro país, ganar y construir coartadas para paulatinamente dinamitar nuestro Estado de Derecho, las libertades de los ciudadanos del conjunto de España y nuestro marco de convivencia. La política de apaciguamiento no ha funcionado nunca. No puede el Gobierno de España seguir una estrategia de apaciguamiento con aquellos que han hecho público que su voluntad es dinamitar el Estado de Derecho. No puede ni debe hacerlo. De hacerlo, será cómplice. También anuncio, como ustedes saben, que si finalmente este Parlamento declara que el pueblo de Cataluña es el sujeto de soberanía, que Ciudadanos volverá a reclamar al Gobierno de España que eleve al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad ante esa propuesta de resolución aprobada. Repito, la política de apaciguamiento es un error. Los problemas hay que atajarlos directamente. A los retos políticos, respuestas políticas. Ante aquellos que amenazan el Estado de Derecho, rigor, seriedad y firmeza. No puede mirar hacia otro lado. Esto no es una broma. Esto va en serio. Hay algunos que han decidido utilizar nuestro Parlamento y nuestras instituciones como un elemento de zapa ante el marco constitucional y estatutario, vulnerando nuestro estatuto, vulnerando nuestra Constitución, arrogándose de unas mayorías políticas para vulnerar el Estado de Derecho. Eso ningún gobierno puede tolerarlo. No puede ni debe tolerarlo. Por lo tanto, exigimos al Gobierno de España que actúe inmediatamente, sin dilación. Sin dilación. Y también pedimos al Partido Socialista Obrero Español que esté a la altura de las circunstancias, del reto que supone esta voluntad y este pulso al Estado de Derecho. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. ¿No?